partir de un dato que se conoció en los últimos días, que es bastante impactante. Esto surge de un estudio de la consultora EcoGo, que dice que las familias están cada vez más endeudadas y el crédito al mismo tiempo se acerca al pico del 2018. El endeudamiento familiar bancario se ubica en 3,8% del PBI, el no bancario en 1,2%. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que haya crecido el endeudamiento? ¿Y qué significa que el crédito se acerque al pico del 2018? Bueno, todo esto nos lo va a explicar Nau Bernés, economista, quien ya está con nosotros. Nau, bienvenido. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Vos, Agus? Bien, todo bien, gracias por sumarte. Bueno, ¿qué significa, no, este dato que revela EcoGo y cómo tenemos que leerlo? Primero creo que significa que hay cierta estabilidad, entonces las familias y la gente está más dispuesta a endeudarse para comprar bienes. ¿Sí? Vimos puntualmente que el consumo de los bienes durables viene en franco aumento y eso tiene que ver también con el crecimiento del crédito asociado. Eso como base. ¿Sí? Eh, Lógicamente, también tiene que ver con los bancos y cómo está funcionando hoy el sistema financiero en Argentina, en el cual los bancos, después de muchos, muchos años, tienen que ser bancos. ¿Qué quiere decir esto? Prestarle al privado, se acabó esto de prestarle al Estado y tener rentabilidades extraordinarias, entonces, lógicamente, los bancos tienen que salir a ganar dinero, y ¿cómo ganan dinero? Prestándole al privado. Claro, totalmente. Con lo cual, a ver, hay familias más endeudadas, vos decís que tiene que ver con que la gente se anima más por la estabilidad, pero también tiene que ver con que la plata no alcanza o no. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Qué tipo de deuda es? ¿Es deuda de, no sé, tarjeteo porque ahora hay más cuotas sin interés? ¿O tarjeteo la comida porque no me alcanza el sueldo? ¿Está estudiado eso? Y eso lo podemos ver desde el consumo y cómo viene creciendo o no, por un lado, ¿no? Entonces, por este lado vemos que el consumo de bebidas y alimentos viene prácticamente neutro con respecto a años anteriores, sin mucho crecimiento, con lo cual parecería que la gente come, pero que no come más que antes. Mucho se estuvo hablando sobre este tema en particular, en las redes sociales particularmente, y están los dos bandos, los que dicen, no, bueno, yo antes compraba de más porque la inflación me lo licuaba y estoqueaba en latas de atún, el típico, y el otro que dice, ahora ya no, y ya no tengo que hacer eso, entonces consumo lo que necesito porque la inflación no me licúa, entonces puedo acceder a comprarme un lavarropas en cuotas o tomando la deuda, la no bancaria puntualmente que mencionabas antes, que tiene que ver mucho con los microcréditos y créditos Claro. más chicos en general, y quizás tienen que ver con eso, ¿no? O sea, la gente pudiendo acceder a ese bien más durable, electrodomésticos, por ejemplo, y vienen en crecimiento con respecto a años anteriores, ¿no? Entonces, tenemos toda una parte de las redes sociales que dicen eso, y después la otra que dice, no, en realidad es porque a la gente no le alcanza y está tarjeteando para poder subsistir. A mí Claro. esa no me cierra tanto, sinceramente. Mm. Creo que no hay datos que lo sustenten, ¿sí? O sea, Ujú. el crédito viene aumentando, es sano que el crédito aumente, eso también es algo que en Argentina tenemos siempre como este diablito que nos dice la deuda es mala, Sí. y en realidad no es así. La deuda puede ¿Por ser qué? buenísima y nosotros la manejamos con criterio. Si yo voy a, no sé, ganar más dinero en el futuro porque soy un joven profesional, y tenemos el caso de Estados Unidos como estandarte muy grande de esto, donde viven endeudados porque lo van a pagar con el crecimiento de su carrera profesional, por ejemplo. Vos decís que tiene mala prensa el endeudamiento, digamos. En Argentina, por supuesto. Es como la deuda es mala, por definición, prácticamente. ¿Pero por nuestra idiosincrasia o porque acá el endeudamiento es muy complicado por
las crisis económicas, por las tasas, por lo que sea? Creo que es una cuestión moral, por un lado, donde el Mm, argentino cree que con el esfuerzo y la casa propia y remar ya es suficiente y no ve las bondades de ese apalancamiento en el crédito, donde si yo voy a ganar más en el futuro o justo ahora estoy corto, pero a ver, vamos a una empresa, por ejemplo, que tiene que invertir en un proyecto y quizás no le alcanza con el capital que tiene en ese momento, con lo que tiene en la caja. claro. Pero el proyecto es buenísimo y se lo va a repagar 5 veces, por ejemplo, el crédito. Y bueno, el crédito es lo que le permite invertir en ese proyecto para después ganar dinero. Entonces, lo mismo lo podemos extrapolar a las finanzas personales, ¿sí? Mm, Quizás hay un momento donde estamos invirtiendo en nuestra carrera, hicimos un curso, una maestría, casos típicos que en el mundo se utilizan un montón, eh, y lo hicimos con deuda. Y está perfecto, digo, no tiene nada de malo. Sí, claro. distinto es, como lo ha hecho el Estado en su momento, de decir, bueno, tomo deuda para financiar el gasto corriente que no me alcanza y que lo hago constantemente y así tenemos la cantidad de crisis que hemos tenido, ¿no? Igual, Sí, sí, como sí, bien sí. decías también, el tema de las subsecuentes crisis, lógico, no ayudan al mote de la deuda mala. Mm. No, es interesante esto que planteas. Yo creo que, digo, pensando juntos en voz alta, ¿no? En la Argentina, evidentemente, también eh, nos asusta endeudarnos porque en general, ¿no? No siempre, cada caso es único y particular, pero en general cuando entras en una deuda, no suele ser porque te metiste en una inversión a largo plazo, porque acá las inversiones a largo plazo en los últimos años la verdad es que se hicieron cada vez más difíciles. Digo, eh, qué sé yo, invertir en una casa es, ahora están bueno, empezando a volver los créditos, pero la verdad es que viene siendo algo muy complicado. Tal vez la generación de nuestros padres lo hacían, pero digo, hablas de millennials. Y la verdad que es una generación que dice, no, yo no voy a tener jubilación ni casa propia, entonces tal vez gastan en cosas menos durables como una casa, porque es Exacto. como cortoplacismo, pero porque la economía, ¿no? Un poco nos llevó a eso y creo que también ese contexto armó un poco, ¿no? Esta mirada sobre el endeudamiento en la Argentina, porque no existe el Sí, largoplacismo, la política no nos dio ujú. eso. Sí, es que para mí, como decís, decir Argentina y largo plazo en la misma oración, ya suena raro. Mm, Entonces, el privado, la gente, decís, endeudarme para comprar una casa, si no sé si la inflación se me va a disparar, no voy a poder cumplir con la cuota, como claro, pasó, sí, 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 o sí. me agarra una especificación asimétrica, devaluamos, pasa de todo en el país, ¿no? Entonces, Totalmente, lógicamente, la idiosincrasia de las últimas décadas en Argentina fue en contra de tomar deuda. Y que totalmente. justamente creo que es lo que pasa ahora, ¿no? Es decir, se arregló un poco la macro y bueno, y quizás me animo. Ese sería el Mm. punto. Puede ser que haya algo generacional también. Acá Rodrigo, por ejemplo, nos dice, mi viejo no quiere saber nada con sacar algo en cuotas, aunque sea sin interés. A mí me pasa lo mismo, mi papá siempre me dice, no, no, cuotas no, jamás, jamás, jamás. Y por ejemplo, una de mis mejores amigas de mi edad siempre, si hay cuotas, ella, cuotas, 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 porque dice, en un mes ya le gané a la inflación, ¿no? Me parece que hay también una cuestión generacional, tal vez que tiene que ver con no hay que endeudarse o, bueno, esto, la deuda no necesariamente es mala porque le ganaste a la inflación, que tiene que ver con los que nos criamos con la inflación como estilo de Exacto. vida. Sí, las cuotas es un ejemplo muy claro de cómo aprovechar el crédito y la falta de educación financiera al mismo tiempo. O sea, no tiene ningún sentido financiero económico no pagar algo en cuotas en una Argentina que tiene inflación, donde los Claro. pesos el día de mañana van a comprar menos cosas. Mm, Entonces, como lo hemos vivido en la última década, especialmente con muchísima inflación, todo lo que era cuotas era como, no, esto está en 24 cuotas. Bueno, la cuota 24 se paga sola. Era lo que se decía en sí, ese sí, sí, momento, sí. ¿no? Y eso tiene que ver con la educación financiera. Mm. Acá nos preguntan también, también nos pregunta Rodrigo,
no hay morosidad. Entiendo que en el estudio este de Cogo dicen que hay 10,4% del crédito bancario que son, del crédito no bancario, perdón, Bien, que son casos de morosidad. ¿Esto cómo se explica o qué análisis tenés vos? bien, ahí hay dos cosas que van de la mano. Las altas tasas de interés, especialmente en los créditos no bancarios, que lógicamente van a tener una tasa de morosidad más alta que los bancarios. Las financieras o los que ofrecen este crédito deberían tenerlo eso incluido en su modelo de negocio, pero sí es importante resaltar que esto está directamente ligado a la tasa. Seguimos con Claro. tasas en los no bancarios arriba del 150%, por ejemplo. Y Mm, la inflación ya no es del 150%, ni del 100 y ni del 50%. ¿Sí? Estamos claro. hablando que la inflación corre al 2% o menos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de inflación abajo del 30% y pagar una tasa del 150% y vas a estar pagando 5 veces más. ¿Sí? O sea, Mm. un montón. Totalmente, claro, claro, totalmente. No, interesantísimo, poder charlar sobre estos temas que tienen que ver justamente con un poco también con la educación financiera, que como bien vos decías, falta bastante en la Argentina y eso está bueno. Te agradecemos mucho por el contacto, y te mandamos un gran saludo. Gracias a vos, Agus. Buenas tardes. Un abrazo.